Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga mucho. ¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bendecidos por el Señor? Amén, hermano. Yo meditaba en dos cantos, hermano, que estábamos ahorita alabando a nuestro Señor. Y es hermoso el Señor, hermano. Hermoso es lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos ha cambiado, nos ha transformado y lo sigue haciendo, hermano, porque el Señor va a perfeccionar la obra que ha iniciado en nosotros. Hermoso es el Señor por todo lo que hizo. Toda la creación es suya, hermoso es el Señor. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿es el anhelo de nuestro corazón, hermano? ¿Verdaderamente es el anhelo de nuestro corazón? Y el otro canto, hermano, en el cual meditaba, y yo le invito en el amor de Cristo que lo crea, hermano, es que mayor es el que está dentro de nosotros, hermano. Mayor es el Señor que el que está en nuestra contra. El enemigo siempre va a traer algo, hermano, porque no deja de trabajar. Siempre va a traer algo, pero mayor es el Señor que está con nosotros. Si gusta ponerse un momentito de pie, hermano, oramos para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amado Dios, Rey y Salvador nuestro, gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Dios. Gracias por habernos tomado como hijos e hijas. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar a este lugar, alabar y exaltar tu nombre. Señor, que estas alabanzas, Señor, hayan subido delante de tu presencia con olor grato, con olor fragante, Señor. Bendito Dios, te rogo en el nombre de Cristo Jesús que nos perdones toda ofensa, Señor, todo pecado, aún lo que pueda haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que no sea agradable delante de ti, Señor. Quítalo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a este pueblo tuyo, Señor, a esta iglesia de Cristo en Querétaro, Señor. Bendice grandemente a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Llena cada corazón de tu presencia, llena cada corazón de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Y bendito Dios, yo te ruego, mi Dios, aún por mis hermanos que no se pueden reunir, por mis hermanos que por esta situación, Señor, están en sus hogares, Señor, tú bendíceles, Padre, tú llévales palabra hasta su hogar, tú fortaléceles, Señor. Y a todos juntos, Señor, aumentanos la fe. Yo te ruego, Dios mío, por todos mis hermanos que puedan estar pasando por alguna enfermedad. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les perdones, Señor, que tú les sanes y les fortalezcas, Padre. Y, Señor, quites todo malestar, quites todo lo que no convenga, lo que no sea agradable, Señor, y que puedan estar aquí, Señor, con nosotros, alabando y exaltando tu nombre, Señor. Aún te ruego, Señor, por aquellos mis hermanos que por esta misma situación en el mundo, Señor, se han alejado de tu presencia, se han alejado de ti, Señor. Tráelos, mi Dios, con cuerdas de amor hasta aquí, Señor, hasta este lugar, pero no solo a este lugar, Señor, sino delante de tu presencia, Señor. Yo te lo ruego, mi Dios, y aún por mis hermanos que sí tienen la oportunidad de venir, Señor, tú bendíceles y ponles en su corazón, Señor, el reunirse, el buscar de ti, Señor, el orar, el alabar y exaltar tu nombre. Bendito Dios, yo te ruego por los servicios que vienen por la tarde, Señor, por mis hermanos que vienen a esos y por el servicio, Señor, de por la mañana, que tú bendigas a toda tu iglesia, Dios mío. Te lo pido y te doy gracias por todo lo que tú nos das, sin merecérnoslo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Yo les invito, hermano, si me puede acompañar en su palabra, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 4, versos del 1 en adelante, hermano. Yo leí esta porción de la Escritura, hermano, y me gozaba mucho, hermano, porque el Señor enseña en una misma lectura, hermano, muchas cosas. Basta solamente poner oídos atentos a lo que el Señor quiera decirnos y escudriñar su palabra, hermano, escudriñarla. Dice Juan, hermano, en el capítulo 4, verso 1, el título ahí dice Jesús y la mujer samaritana. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan,
aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice la palabra de Dios. Dice el verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo muy importante, hermano, el 4. Le era necesario pasar por Samaria. Bueno, hermano, si leemos ahí un poquito atrás, hermano, nos habla de que Juan y Jesús bautizaban muy cerca el uno del otro, pero para los fariseos no era agradable lo que hacía Juan, mucho menos, hermano, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, porque hacía y bautizaba más que Juan. Pero nuestro Señor todavía no era tiempo de que confrontara a los fariseos, hermano. Dice la palabra que si no era agradable lo que hacía Juan, lo que hacía el Señor menos. ¿Por qué, hermano? Los fariseos iban a perder poder, iban a perder autoridad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, estaba hablando, estaba dando las buenas nuevas, y cada vez más personas, más almas se acercaban al Señor. Entonces los fariseos iban a perder autoridad. A los fariseos les molestaba tanto lo que hacía nuestro Señor Jesucristo que llegaban a insultarlo, hermano. Llegaban a insultarlo cuando el Señor le daba libertad a una persona de algún endemoniado. Le decían, por Belcebú, echas fuera tú los demonios. Y no es así, hermano. El Señor les exhortaba, les reprendía y les explicaba cómo eran las cosas. Y les comentaba lo de Juan, porque Juan también, pues lo que hacía no era agradable para los fariseos, pero Juan exaltaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice ahí atrásito, hermanos, si me acompañan, Juan 1:27, una hojita atrás, hermano, dice Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan exaltaba aún mayormente lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el capítulo 3, verso 31, se los comparto, hermano, dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Juan siempre exaltando a nuestro Señor, así como debemos hacerlo nosotros, hermano, en todo lugar, en todo momento, hablar de Cristo. Juan sabía su condición y sabía que nuestro Señor Jesucristo era mayor a todos, hermano. Así lo exaltaba el Señor. Y mire, hermano, más con todo eso, hermano, que acontecía entre los fariseos, Juan, los fariseos, Jesús, el Señor, le repito, todavía no era tiempo, no era el momento de confrontar a los fariseos, y le era necesario pasar por Samaria. Él iba de Judea a Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y sigue diciendo, hermano, el verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Palabra clave, hermano. El Señor cansado del camino. Yo he escuchado, hermano, a quien se atreve a decir, al Señor no le dolió ser crucificado, era Dios. No creo que haya sentido nada. No es así, hermano. El Señor en ese tiempo, en ese momento en el que anduvo aquí en la tierra, estaba como un hombre, hermano, como usted y como yo, tenía todas las necesidades, se cansaba, se fatigaba. Dice la palabra también, una ocasión lloró el Señor por la muerte de Lázaro. Tenía todo, hermano, lo que nosotros podemos tener o sentir, lo sentía el Señor, de la misma manera, hermano. Y en esta parte, hermano, es necesario que nos detengamos un momentito a pensar, que nos detengamos un momentito a analizar ese acontecimiento, hermano, que el Señor padeció por amor a nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque al Señor le dolió todo lo que pasó cuando lo crucificaron. Así fue
la corona de espinas, hermano, nos compartía mi hermano Ariel en la mañana, una espina de 3 centímetros, pues bastante larga, hermano, clavarse en su cabeza, unos clavos muy grandes, hermano, cuando lo crucificaron, los latigazos que le daban a nuestro Señor, los golpes cuando le tapaban los ojos y lo golpeaban. Y todo eso, hermano, lo padeció por amor a usted, por amor a mí. ¿Por qué, hermano? Dice Isaías 53, que molido fue por nuestros pecados, hermano. En el Señor no fue hallado nada malo. Aún lo crucificaron sin tener nada de qué acusarle. ¿Por qué, hermano? El Señor murió por nosotros. Y no por los pecados que hayamos cometido en el pasado, hermano, porque sí, en parte sí son esos pecados, pero también son los que vienen a futuro, hermano. Entonces debe de estar en nosotros el esforzarnos, el ser agradecidos con el Señor y ese sacrificio que hizo por nosotros, y alejarnos de todo lo que se llame pecado, de todo lo que se llame mal. Entonces todos esos dolores, todos esos golpes, todo ese maltrato que sufrió el Señor, lo sufrió en la carne, hermano. Le dolió al Señor en su cuerpo ser maltratado, pero lo soportó por amor a nosotros. Y dice, hermano, sigue diciendo el verso 5, hermano. Perdón, hermano, el verso 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si soy samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, hermano, aquí primeramente identificar quiénes eran los samaritanos. Tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra, el pueblo de Israel era rebelde, hermano. Como muchos en este tiempo, el pueblo de Israel era rebelde, fue llevado en cautiverio, fue conquistado. Entonces se llevaron a la gran mayoría de los judíos, se los llevaron, y los pocos judíos que quedaron en esa ciudad de Samaria, hubo una mezcla de cultura, una mezcla de religión, mezclaron sus dioses que traían las personas que venían de fuera de otras ciudades, la mezclaron sus dioses, sus ídolos, con el culto de Jehová. Lo mezclaron, hermano, y estos eran los samaritanos. Toda la descendencia de ellos, toda la genealogía, esos eran los samaritanos, pero ya había una mezcla de culturas, de religión, y ya no honraban al Señor como debía ser honrado. ¿Por qué no se llevaban, hermano, los judíos con los samaritanos? Así lo dice la palabra, judíos y samaritanos no se trataban. ¿Por qué? Porque los samaritanos, cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, los samaritanos que ocupaban esas ciudades no permitieron o no permitían que los judíos reedificaran el templo de Jehová. Entonces de ahí viene toda la condición, hermano, que se rozaban, se criticaban, se hablaban mal, las diferencias que pudieran tener, de ahí venía, hermano. No permitieron que se edificara ese templo hasta tiempo después. Y mire, hermano, este texto en Lucas, si me acompaña, Lucas 10, Lucas 9, hermano, perdón, en el capítulo, Lucas 9, versículo 51. Amén, hermano. Este texto nos deja ver, hermano, un poco de la situación que se vivía en ese momento. No se trataban entre sí, pero también nos muestra, hermano,
y nos dice por qué le era necesario al Señor pasar por Samaria, como leímos en los versículos anteriores. Dice Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Judea, hermano, pues es parte de Jerusalén. Dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, y ahí es donde yo les comento, hermano, que el sentimiento era de ida y vuelta, ni los judíos hacia los samaritanos, ni los samaritanos hacia los judíos. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y dice el 55, entonces volviéndose él, nuestro Señor Jesucristo, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Entonces, ¿por qué le era necesario, hermano, pasar al Señor por Samaria? La distancia de Judea a Galilea era más o menos 3 días, hermano. Y como no se llevaban entre sí, los que decidían no pasar por Samaria le daban toda la vuelta, rodeaban toda la ciudad de Samaria, pero se tardaban más tiempo. Pero el Señor no era el punto, hermano. El Señor no era que quisiera dar la vuelta, sino para el Señor le era necesario pasar por Samaria. Y este versículo nos lo dice, porque le era necesario al Señor salvar almas, hermano. Y regresamos a nuestro texto, hermano. Juan 4, hermano, volvemos a nuestro texto. El Señor, hermano, de todo nos da ejemplo. De todo nos da ejemplo. ¿Por qué, hermano? Porque los fariseos mismos utilizaban el término samaritano para ofender. En una ocasión los judíos mismos a Jesús le decían, tú eres samaritano y tienes demonio. Mas el Señor nos muestra que Él no guarda rencor. Él no guarda nada malo en su corazón, hermano. El Señor es puro y es santo. ¿Por qué, hermano? Porque todavía el Señor, lejos de sentirse ofendidos por los samaritanos o por los mismos judíos que le ofendían, el Señor les dejaba parábolas. Y una de esas parábolas habla del buen samaritano, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no guarda nada malo en su corazón. Aunque lo ofendan, el Señor siempre regresaba bendición. Y así estamos nosotros, hermano. Nosotros podemos estar en esa condición de ofender al Señor, pero el Señor sigue teniendo para nosotros pensamientos de bien, pensamientos de paz, bendición. Mas el Señor quiere que nos arrepintamos, que nos volvamos de los malos caminos, hermano, y que pongamos bien puesta nuestra mirada en el Señor. Y decía otra parte importante, hermano, ahí en Juan 4, que vino la mujer a la hora que el Señor estaba sentado en el pozo. Decíamos que era como la hora sexta, era el mediodía. Pero, hermano, el Señor estaba ahí sentado. La mujer viene en una hora no muy común para sacar agua, el mediodía, cuando el sol está más fuerte que en ninguna otra hora del día. Pero para el Señor no hay casualidades, hermano. El Señor no obra por a ver si pasa, a ver si llega, a ver si está. El Señor lo conoce todo. Y así nosotros, hermano, el Señor como no trabaja por casualidad, no es casualidad que nosotros estemos aquí. El Señor tiene un propósito para nuestra vida. El Señor tiene algo preparado para nosotros y es necesario que se cumpla, hermano.
volvemos al comienzo de todo, hermano. Decía nuestro hermano Rogelio, que nuestro corazón esté dispuesto para todo, hermano, para alabar, para exaltar, para obedecer en su palabra, para todo, que nuestro corazón esté dispuesto. Entonces, hermano, sigue diciendo Juan 4, versos 10, hermano. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice a la mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras lo que Dios tiene para regalarte, si tú conocieras lo que Dios te quiere dar sin pedirte nada a cambio, si conocieras que por gracia y misericordia puedes alcanzar la vida eterna. Hermano, eso mismo es lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Y dice la palabra: y conocieras al que te lo dice. Si tuviéramos fe en el Señor, si esa mujer tuviera fe en el Señor como la fe que nos pide a nosotros tener el Señor, si tuvieras fe, dice, y confiaras plenamente en el que te lo dice, Él te daría de esa agua viva. Y sigue diciendo el verso 11, hermano. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y dice el verso 15, hermano. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. En definitiva, hermano, hablaban de dos tipos de agua. La mujer pensaba que era un agua física, una agua viva. Ella pensaba que era como un agua de río, un agua de manantial, un agua que no está estancada en un solo lugar, sino que corre. ¿Por qué? Agua viva en ese tiempo, hermano, y ahora, porque el agua viva, el agua que corre, el agua de un río, no se echa a perder, por decirlo de alguna manera. El agua en un pozo, si algo le cae a esa agua del pozo, pues se echa a perder. Se echa a perder. Pero el Señor no se refería a eso, hermano. El Señor no se refería a un agua física. Nosotros sabemos, hermano, y así confiamos en nuestro corazón, que Cristo es el agua viva. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tendremos sed jamás, hermano. Lo que el Señor nos ofrece es para vida eterna. Nosotros podremos tener aquí, hermano, en la tierra, dificultades grandes, hermano, algunas que no sentimos que no podemos con ellas. Pero si tenemos a Cristo Jesús en el corazón, es agua viva, hermano, no tendremos sed jamás. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero el Señor está con nosotros. Y Él nos saca en victoria de todo eso, hermano. Y esa agua viva de la cual Cristo quiere que nosotros tomemos, esa agua viva nos va a conducir a la vida eterna, a la salvación. Vamos a obtener perdón de pecados, hermano. Pero es necesario que nosotros tomemos de esa agua viva, que día con día nos llenemos más de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de nuestro Señor, hasta que sobreabunde en nuestro corazón. Amén, hermano. Y sigue diciendo, hermano, el verso 16, Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Imagínese, hermano, la sorpresa de esta mujer
al estar hablando con nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento todavía no lo sabía, a lo mejor lo sospechaba, hermano, no lo sé, pero todavía no lo sabía, y le dice todo lo que en su vida estaba aconteciendo. Pero, como le decía hace un momento, el Señor nos pone ejemplo de todo y en todo, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor no la juzga, hermano. El Señor no quería juzgarla, sino que la intención del Señor era que concientizara en qué camino andaba esa mujer, que reconociera sus caminos y se volviera de ellos. El Señor no nos juzga, hermano, a nosotros tampoco. Podemos estar viviendo de una mala manera, hermano, pero el Señor tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, hermano. El Señor no nos juzga, el Señor nos hace ver nuestra condición en la que estamos para que lo dejemos de hacer, porque así es el amor del Señor, hermano, para con nosotros. Nos tiene paciencia y tiene misericordia de nosotros. Dice la palabra que nueva es cada mañana la misericordia de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces ya quedamos que el Señor no nos juzga, pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Que muchas veces viene alguien de afuera a pedirnos un consejo, a pedirnos apoyo de alguna manera, y nosotros, lejos de portarnos como el Señor, hermano, que no juzga, sino que ayuda, redarguye para que nos corrijamos, nosotros sí juzgamos, hermano. Que eso no sea nosotros. No juzguemos, al todo lo contrario, cuando tengamos en nuestras manos esa posibilidad de ayudar, ayudemos, hermano. Siempre, siempre conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que guía para bien, hermano. Que nuestra opinión, nuestro pensamiento no sea así. Que siempre un consejo sea dado en el Señor. Y sigue diciendo, hermano, en el verso 20, Jesús le dijo, mujer, créeme, perdón, hermano, el verso 20, le dice, la mujer cambiando totalmente de tema, hermano, porque ya se sintió avisada, cambia totalmente de tema y le dice en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué nos dice este versículo, hermano? Este par de versículos. Dice la palabra, otro rastro distintivo de los samaritanos, hermano, era que no creían en los profetas. Creían en lo dado por Moisés, en el Pentateuco, pero no creían en la palabra dada del Señor por medio de Isaías, Jeremías, Oseas. En todos los profetas no creían. Y los samaritanos tenían su propio templo para adorar al Señor, ya con toda la mezcla de culturas que hablábamos hace un momento, pero tenían su propio templo en el monte Gerizim, así se llamaba ese monte, y los judíos pues adoraban en Jerusalén. Entonces, hermano, dice el Señor, ni en este monte ni en el otro. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor no está limitado a 4 paredes. El Señor no está abajo de unos muros. Dice la palabra que ni en ese monte ni en el otro, porque el Señor se iba a manifestar a toda la humanidad, hermano. Y en cualquier lugar donde se invocara el nombre del Señor, ahí va a estar el Señor. Imagínense nosotros, hermano, en este tiempo, yo creo que no muchos tendríamos la posibilidad de ir hasta Jerusalén, a adorar al Señor. Mas su misericordia y su amor es tan grande que lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en nuestro hogar, lo podemos hacer en nuestro trabajo, si así disponemos el corazón y tenemos el tiempo, el momento, alabar y exaltar su nombre. Y no solamente adorarle al alabar, al cantarle salmos, himnos, sino con nuestra manera de vivir, adorar en todas las cosas a nuestro Señor. Y otra cosa que dice, hermano, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque todas las cosas que hacemos están escritas en la palabra de Dios. ¿Qué pasa, hermano, en estos días pasados?
debió de haberse dado cuenta, hermano, con esta situación que pasa de las 3 caídas. Totalmente mentira de las 3 caídas. No está escrito en la palabra de Dios. Entonces en la iglesia popular, hermano, adoran lo que no saben. Hacen cosas que son terribles delante de los ojos de nuestro Señor. Y el Señor, no juzgando, volvemos a lo mismo, no juzgando, sino el Señor quiere que todas esas personas también conozcan de su palabra, conozcan de su luz admirable y vengan a ella. Y también ellos se llenen de la presencia de Dios, que era el propósito de Jesús en Samaria, en Sicar más exactamente. Que los de ahí, de esa ciudad, conocieran de nuestro Señor. Y sigue diciendo, hermano, el verso 23, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínese la sorpresa nuevamente de la mujer, hermano. Ella conocía de las Escrituras, conocía lo revelado por Moisés y sabía que había de venir un Mesías, iba a venir el Cristo. Imagínese la sorpresa de ella al saber que con él estaba hablando, hermano. Ya solo dependía de ella, ya solo estaría en su corazón si decidía creer o no creer. Los que estamos aquí, hermano, hemos decidido creer en Cristo. Amén. Hemos creído que Él tiene salvación para nosotros, perdón de pecados, vida eterna. Es necesario entonces, hermano, que nosotros día con día, con oración, con escudriñar su palabra, acercándonos en una intimidad bien cercana con el Señor, nos llenemos de Él, hermano. Lo repito y lo repito, hermano, ¿por qué? Porque muchas veces es necesario, hermano. Muchas veces es necesario que nos digan las cosas varias veces. ¿Para qué, hermano? Para que nos quede en el corazón. Ese es el propósito, hermano. Que nos quede en el corazón y reflexionemos y entendamos que en ningún otro lado vamos a encontrar salvación más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere verdaderos adoradores, como le decía hace un momento, que le adoremos en donde quiera que andemos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de comportarnos, al cantarle alabanzas, al hablar de Él en la calle, de todas las formas que se puede, hermano, adorar al Señor. Y dice, hermano, el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, en esta parte, hermano, hay quienes piensan que Juan, el que escribió este evangelio, hermano, menciona que dejó su cántaro como una señal, hermano, de que estaba entendiendo, de que estaba ella reconociendo que el agua física no le iba a quitar la sed, hermano, de que el agua física no le iba a servir para nada. Entonces, hay quien piensa, hermano, que esta parte quedó así, que el Señor la dejó así escrita, reconociendo ella su condición y haciendo a un lado esa necesidad de agua física para ella, porque iba a aceptar al Señor en su corazón. Dice el 20, hermano, venid, ven un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Empezaba a creer, hermano. Empezaba a creer. Entonces salieron los de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos, perdón, hermano, hasta ahí. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer empezó a creer, hermano. La mujer empezó a creer y así como creyó, fue y habló.
Y eso debe de estar en nosotros también, hermano. Si nosotros ya decidimos creer, ahora debemos hablar a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a quien se nos ponga enfrente, hermano. Lejos de hacer algo malo, hermano, porque eso siempre se dice así, ¿no? Al quien se me ponga enfrente. Nosotros para lo bueno, hermano, para hablarles de la palabra, para hablarles de la salvación que Cristo tiene para ellos, de hablarles de esas palabras de vida eterna que el Señor una vez nos habló a nosotros, ahora sí nosotros hablarlas, para que toda la gente conozca de nuestro Señor, hermano. Y dejen de hacer, les daba el ejemplo de estos días pasados, para que toda esa gente lo deje de hacer también, hermano. No es agradable delante del Señor que otro hombre quiera imitarlo, que otro hombre se lastime por algo que el Señor no va a reconocer. Pero el Señor también de esas personas quiere tener misericordia, hermano, pero muchas veces no hay quien les hable. Entonces, así como era necesidad del Señor pasar por Samaria para que los de ahí creyesen, así debe de ser necesario para nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo. En todo lugar, hermano. Y aquí viene, ¿por qué, hermano? Nos saltamos al verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué amor y qué misericordia de nuestro Señor, que no solo pasó por Samaria, hermano, no pasó por Sicar solamente, sino que se quedó 2 días, hermano. Yo me imagino la fiesta y el regocijo en ese lugar porque Cristo estaba ahí, porque creyeron en él. Y dijeron, hermano, empezaron creyendo por la palabra de la mujer. Mas cuando vinieron al Señor, creyeron por la palabra de Dios. Nosotros, hermano, podemos hablarle a nuestro vecino y va a creer por lo que nosotros le estemos diciendo. Pero cuando venga a los pies del Señor y se entregue de todo su corazón, hermano, va a creer por el Señor mismo, no por lo que nosotros podamos decir o hablar. Entonces, hermano, cuando usted tenga la necesidad de hablarle a alguien, cuando usted tenga en el corazón ese sentir de predicar la palabra de Dios, no rehúse a hacerlo, hermano. No rehúse a hacerlo. ¿Por qué, hermano? Porque va a ser el Señor, va a ser Cristo hablando a través de usted. Y el Señor le va a dar la palabra adecuada para la persona a la cual usted le tenga que hablar o tenga esa necesidad de hablarle. No rehusemos de hablar de la palabra de Dios, hermano. Y dice Juan, ahí adelantito, hermano, si me acompaña. Juan en el capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, hermano, si alguno de nosotros quiere saciar esa sed espiritual, no se va a encontrar en ningún otro lado, hermano, más que en Cristo Jesús. Él es el único, hermano, es el camino, es la verdad y es la vida. En ningún otro lugar vamos a encontrar salvación. Dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínese, hermano, qué bendición tan grande. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, el ánimo en el Señor, que nos acerquemos, hermano, pero nos acerquemos al Señor a tomar de esa agua viva, creyendo, hermano, confiando de todo nuestro corazón y llenándonos día con día de su Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque es importante llenarnos del Espíritu Santo, de la presencia del Señor, y que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, hermanos, si en nuestro interior, en nuestro corazón, está la sobreabundancia, está el fluir del Espíritu Santo, dice el Señor que vamos a ser como una fuente, que de nosotros va a brotar, de nosotros va a salir palabras que puedan llegar a las personas, que puedan impactar a las personas y de esa manera, hermano, vengan a los pies del Señor. Que yo creo, hermano, así lo dice la Escritura, que es para todos, hermano, no solo por algunos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hermano. ¿Cómo se puede manifestar en nosotros, hermano, que tenemos ese fluir del Espíritu Santo? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si usted analiza su vida, hermano, verdaderamente, y se puede dar cuenta en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de dar gracias a quien le tienda la mano o gracias al Señor. Se puede manifestar en la forma en la que alabamos y exaltamos al Señor. Hay muchas formas, hermano, en que se puede manifestar que en nuestro interior hay ríos de agua viva. Llenémonos del Señor, hermano. Seamos día con día más como nuestro Señor. Seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Él anduvo, así andad nosotros, hermano. Que el Señor les bendiga, hermano.